Hablamos mucho, sí, de la atención sanitaria y todo esto, pero también, y creo que tu libro viene de una manera muy oportuna, porque también está esta parte mental, ¿no? Que conlleva el mismo confinamiento para los que están enfermos y para los que no, que es la depresión, la ansiedad y toda esta situación que implica a nivel emocional y psíquico un momento como En este. efecto, como tú comentas, pues se vislumbra que las siguientes olas de la pandemia podrán tener que ver con estos problemas de salud mental que ya son frecuentes, pero hay que suponer que van a aumentar. De hecho, están aumentando, ¿no? Porque, bueno, el primer lugar donde yo veo un alto riesgo es el personal de salud, ¿no? O sea, el personal de salud está teniendo pesadillas, estrés postraumático, crisis de pánico, y digo, eso es una probadita. Evidentemente los pacientes que tienen el problema de COVID, los que sobreviven, pues también muchos de ellos quedan con cuestiones de estrés postraumático porque la experiencia en la terapia intensiva y ese tipo de cosas son muy abrumadoras, quizá más que en otras circunstancias, por la cuestión de la separación de las familias, ¿no? O sea que por todo este asunto de la contagiosidad, entonces las familias no pueden visitar a sus pacientes y los pacientes no son visitados. Entonces, bueno, unos fallecen, pero los que sobreviven quedan con problemas de salud mental bastante fuertes. Y finalmente la familia, pues también tiene unos niveles de estrés tremendos. Y luego lo que tú mencionas que es totalmente cierto, ¿no? Es decir, el confinamiento como tal, pues significa pérdidas de libertad, pérdidas económicas, pérdidas como de este sentido de que podemos hacer cosas, porque pareciera como que lo único que podemos hacer es quedarnos en casa, ¿no? Ujú. Y adaptarnos de alguna medida, pero en fin, todas esas pérdidas de libertad, de seguridad, el sentido de amenaza permanente, pues lógicamente sí han provocado, por ejemplo, como tú sabes, muchos problemas del sueño. Medio mundo tiene trastornos del sueño, insomnio, pesadillas, etcétera. Otras personas están aumentando mucho su consumo de hipnóticos, o sea, medicamentos para dormir, ¿no? Ansiolíticos, incluso gentes que normalmente no lo hacían, ¿no? Y además está toda la población que ya tenía desde antes depresión, ansiedad, adicciones, etcétera, y que pues, también se lo está pasando muy mal, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que tenían grados moderados de alcoholismo tienen la ley seca en muchos lugares, y entonces ahora tienen un recrudecimiento de síntomas de ansiedad o bien estados de supresión. Por donde le veas, es un problema tremendo. Espero que este libro ayude a dar una visión que yo he tratado de que sea como muy sensata, centrada en la investigación científica más seria acerca de cómo son estos problemas de salud mental, cómo se generan, cuáles son sus causas, tanto a nivel biológico como a nivel social, y un poco también cuáles son los caminos, ¿no? Bueno, primero, ¿qué pasa si no te atiendes? Y después, ¿cuáles son los caminos para poder atravesarlo con con mayor confianza, ¿no? Con mejores niveles de desenlace, con mejores desenlaces. Entonces, esta formación humanista, literaria, ¿qué tan importante es para hablar de un tema como este? Te agradezco mucho la pregunta y es cierto, la recomendación que haces del libro de William Styron, ¿no? Esa visible oscuridad. Ujú. Yo creo que es una lectura fundamental para todo aquel que no entiende la depresión, pero sobre todo también para mis colegas médicos, incluso, bueno, los psiquiatras, la mayoría lo conocen el libro, no todos, por desgracia, pero yo creo que todos los que se dedican a la medicina, la psiquiatría en particular, la psicoterapia, tienen que leer a William Styron y esa visible oscuridad, porque hace un relato muy detallado y a veces hasta escalofriante, ¿no? El sufrimiento que esto significa. En mi caso yo pienso que la literatura sí ayuda mucho a entender que la medicina solo capta una parte del problema, ¿no? Es decir, la medicina trata de captar en la forma más objetiva posible cuál es el problema, ¿no? El problema de la depresión, el problema de salud. Pero yo creo que la literatura da una perspectiva en primera persona, ¿no? De cómo es la vivencia, de cómo es la experiencia, o también en otros muchos textos, ¿no? Que hay sobre el tema, pues de toda la red de, no solo
la red de las relaciones humanas, pero también las redes de significados que se crean alrededor de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo estaba revisando la famosa sala número 6, ¿no? de Chekhov, pues creo que es un escrito clásico, y él pues va tejiendo muy bien, ¿no? Digamos que toda esa escenografía, por una parte, la atmósfera, pero también los personajes, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante, porque muchas veces los médicos no se ven a sí mismos como personajes, pero también somos personajes, ¿no? Personajes en las vidas de nuestros pacientes, personajes en las familias de ellos, y por lo tanto tenemos que tener más conciencia. En este libro yo traté de seguir un modelo distinto. No es como los otros un testimonio clínico detallado acerca de mis vivencias con mis pacientes, sino más bien es como una visión panorámica, ¿no? Que empieza desde la antigua Grecia y se desplaza rápidamente hasta concentrarse sobre todo en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, mostrando cómo se han adquirido conocimientos acerca de la depresión, sobre todo acerca de sus causas, ¿no? La parte genética, la parte neurobiológica, pero también toda la parte social de la depresión y de cómo interactúan estas dimensiones. Entonces, traté de hacer un libro como, realmente es un libro de divulgación científica, ¿no? Quizá los modelos para este libro sería gente como Carl Sagan o como Isaac Asimov. Por ejemplo, en este caso, cuando se descubren los medicamentos para la depresión, pues es totalmente por casualidad, porque se le da un medicamento para la tuberculosis a enfermos con tuberculosis, se llamaba iproniazida, y ese medicamento resulta que tiene un efecto antidepresivo muy muy fuerte, ¿no? Y eso desencadena investigación en torno a la noradrenalina, la serotonina y los famosos neurotransmisores. Pero estos giros que tienen que ver a veces con el azar o con la buena observación también de clínicos o científicos que estaban muy atentos a lo que estaba pasando a su alrededor, aunque no forzosamente fuera el resultado de una intención deliberada de encontrar eso. Entonces yo creo que lo que yo aprendí aquí es que hay que estar muy atentos, ¿no? A esos giros peculiares del azar, que otra vez nos conectan con la literatura, ¿no? Por ejemplo, todo lo que nos encanta de Paul Auster, ¿eh? Que tiene mucho que ver con estos giros del azar, de la casualidad, que poco a poco definen nuestra identidad sin quererlo. ¿Es un problema biológico o psíquico la depresión? Hablas tú de elementos, pero bueno, cuéntame de esta diferenciación, por favor. Sí, en el libro yo quise abordar mucho ese problema porque efectivamente hay como una pugna, ¿no? A veces entre expertos incluso y en la sociedad en general. Por ejemplo, hay quien dice que la depresión es una enfermedad del cerebro que tiene su raíz en una disfunción bioquímica y nada más, ¿no? Y en el otro extremo están quienes dicen que la depresión no es un problema médico, no es un problema biológico, de hecho ni siquiera existe la depresión, sino lo que existen son experiencias de sufrimiento que tienen su raíz casi siempre en el abuso, ¿no? En la explotación, sobre todo en la violencia sexual o en vivencias traumáticas. Y luego hay un tercer frente, ¿no? Que piensa que la depresión es el resultado de inequidades en la sociedad, ¿no? Inequidad de género, inequidad económica, desigualdad y discriminación racial, y que todo esto va generando como especie de vectores o corrientes sociales que descomponen la vida de los individuos y los ponen en una situación vulnerable. Entonces, en este libro yo utilicé un enfoque como de neurociencia social, que parte de los problemas sociales, es decir, el abuso sexual, la pobreza, la violencia, son realidades que desde luego tienen un efecto en los individuos, pero es que de hecho transforman sus cuerpos, ¿no? O sea, producen un impacto en la actividad cerebral, el metabolismo cerebral, la actividad neuroquímica, y también no solo en el sistema nervioso, sino en todo el cuerpo. O sea, la persona que tiene depresión, en realidad, en primer lugar tiene síntomas de todo el cuerpo, tiene dolor en todo su cuerpo, tiene problemas de insomnio, pierde el apetito, pierden 20 kilos de peso, y es que todo el cuerpo está sufriendo, ¿no? Entonces, en realidad, no son problemas disociados o que compiten, o sea, no es una explicación social versus una explicación biológica, sino que en realidad es una continuidad entre las causas biológicas y sociales la que determina pues el sufrimiento del sujeto, que es un sufrimiento
en la esfera emocional, en su esfera física, incluso también en la esfera intelectual, ¿no? Porque quienes padecen formas graves de depresión literalmente sienten que no pueden pensar con claridad, no se concentran, no pueden resolver problemas. Por suerte, la mayor parte de los casos de depresión son leves, ¿no? Pueden ser manejados con psicoterapia, pero hay un grupo de pacientes con depresión moderada severa que son estados ya clínicos más severos, ¿no? Y ahí sí, a veces tenemos que usar también recursos médicos, ¿no? Como los medicamentos, y yo creo que hay que verlo eso con sensatez, ¿no? Y sin estigma, ¿no? Es decir, no tenerle miedo y quitarnos esa bruma de nuestras cabezas, ¿no? La depresión se ha acentuado en momentos como estos, donde vamos más a prisa, donde estamos más bombardeados de información. ¿Se ha acentuado realmente o siempre ha estado igual, pero ahora estamos más sensibilizados al tema? ¿Cómo ha cambiado o no ha cambiado? Bueno, la pregunta que tú me haces es muy interesante y es muy compleja, ¿no? Porque, como bien dices, a través de la filosofía existencialista y la psiquiatría existencialista, la antipsiquiatría también, tuvimos todas estas visiones que nos decían que la angustia es parte de la condición humana, ¿no? Hay una angustia existencial que es, digamos, inherente a nuestra condición. Entonces, cuando esas cosas fueron escritas, ¿no? Significa que los pensadores lo estaban viviendo, lo sentían, de alguna manera le tomaban el pulso a sus sociedades y lo sentían, ¿no? Algunas veces fueron escritos en la posguerra, ¿no? Que se realizaron en la posguerra, como el existencialismo, Jean-Paul Sartre, etcétera, ¿no? Otras veces fueron incluso previas, pero en realidad la sociedad nunca ha estado en una situación de paz y tranquilidad y prosperidad, ¿no? Siempre hemos estado en una crisis tras otra. Pero yo creo que tienes razón cuando dices que la aceleración de la información ha traído nuevas consecuencias en torno a cómo procesamos, en primer lugar, los datos, ¿no? en nuestro sistema nervioso. Eso puede generar formas específicas de estrés. Pero además, yo creo que el punto clave es la sobrepoblación y los grandes problemas ecológicos. Y si agregamos a esto toda la dimensión digital, la información y demás, como tú lo comentas, yo creo que sí estamos en una etapa de aceleración. Ahora, ¿qué nos dice la epidemiología psiquiátrica? Nos dice que en algunos países donde también hay aceleración de la información, como Japón, por poner un ejemplo, en Japón, que están expuestos a una sobrecarga informativa, hay niveles altísimos de suicidio, mucho más altos que los de México, pero ellos han logrado disminuir su tasa de suicidio en las últimas décadas. En cambio, en países como México, nuestra tasa de suicidio es mucho más baja que la de Japón, como 4 veces más baja que la de Japón, pero nuestra tasa de suicidio se ha incrementado, ¿sí? Quizá por los cambios culturales, ¿no? Pero yo creo que también mucho por los problemas de inseguridad, por una parte, pero también por otro lado por las crisis económicas. Son muchos factores, ¿no? La aceleración en la información, pero también el problema ecológico, la crisis de seguridad y consecuencias quizá de la globalización, ¿no? Porque los problemas de un país también impactan en otros, entonces eso nos resta un poco de seguridad. ¿Qué panorama hay hacia un padecimiento como la depresión? Si se tendría que formar parte de un sistema o incorporarlo a la política pública de salud o atenderlo como un problema de salud pública, la depresión. Es una excelente pregunta porque yo creo que la depresión siempre ha sido un problema de salud pública poco atendido, mal atendido, donde no ha habido las medidas de solidaridad que afortunadamente ahora las hay mucho más con toda la pandemia, ¿no? Donde es de alguna manera responsabilidad de todos que no muera tanta gente. Lo mismo sucede con el suicidio, lo mismo sucede con la violencia, ¿no? Yo creo que si, por ejemplo, todos tuviéramos una advertencia similar en cuestiones como la violencia de género, realmente podríamos abatirla en alguna medida, ¿no? Siempre va a haber psicópatas que transgreden y se saltan todas las normas, pero podríamos yo creo que reducir mucho la carga de la enfermedad en esos factores de riesgo sociales. Pero los sistemas de salud en nuestro país tienen muy poco contemplado este problema. Hay muy pocos recursos humanos dedicados a la psicoterapia, por ejemplo, y eso no se ha contemplado, ¿no? Y yo creo que va a ser esencial ahora en la etapa post-pandemia. En un grupo de personas van a hacer falta medicamentos, ¿no? Indudablemente, porque las formas más graves pueden requerirlo y como decía, yo creo que hay que quitarnos ahí el estigma en torno a esto.
pero esto requiere muy buen juicio clínico de cómo usarlo con sabiduría para no producir más problemas, para no sobremedicar, para no generar adicciones con medicamentos como las benzodiazepinas. Entonces, en síntesis, yo creo que se necesita un sistema de salud mental muy robusto. Hay gentes que tienen esas iniciativas, incluso dentro del sistema de salud, pero yo creo que se necesitan más recursos humanos, sinceramente, ¿no? O sea, los que están, por muy bien intencionados que sean, si no hay más recursos humanos, pues va a ser muy difícil lidiar con esa segunda oleada, ¿no?, de la pandemia, y lo que va a suceder es lo de siempre, ¿no?, que aparecerán charlatanes, aparecerá gente que abusa de estas condiciones vulnerables, pues en fin, va a haber una diáspora en ese sentido, ¿no? ¿Cuándo uno debe empezar a ver señales de alerta de depresión? Así en una cuestión de alguien que vive solo, que está con su familia, ¿cuándo se enciende la lucecita de cuidado? Claro. Entonces, por ejemplo, tú lo decías hace rato, ¿no? La angustia es parte de nuestra condición humana y eso es normal, no es algo patológico. Sin embargo, esta angustia sube y disminuye, aumenta y disminuye. Y todos tenemos recursos para lidiar con eso, ¿no? Hay gente que simplemente escucha música y con eso se trata, ¿no? Hay gente que se pone a leer un libro y con eso se relaja. Hay gente que hace yoga, hay gente que hace meditación, hay gente que hace oración, hay gente que más bien sale a la calle a correr, a caminar, que hace ejercicio, que visita a sus familiares. En fin, hay todo un repertorio de conductas sociales terapéuticas. Yo creo que sí, cuando todo eso no es suficiente y la angustia, el sufrimiento, el malestar van para arriba y empiezan a aparecer señales de alarma como problemas del sueño graves y repetidos, persistentes, que no mejoran con las medidas habituales, pérdida del apetito, o pensamientos recurrentes de suicidio, situaciones de ese tipo, esas son realmente banderas rojas para buscar ayuda profesional, ¿no? Yo creo que ya está en manos de los profesionales tener el sentido ético, ¿no?, y también la competencia profesional para saber qué tipo de tratamiento orientar.